Buenos días. Hoy tenemos el placer de presentarles a una de las principales figuras, sin exagerar, de la teología mundial y española. Se llama José Ignacio González Faus. Ha sido durante muchos años y sigue siendo santi y seña de cantidad de generaciones que hemos bebido en sus libros doctrina y espiritualidad. Es un maestro de los que no se cansa, de los que no tiran la toalla, de los que siguen al pie del cañón, ahora como responsable teológico de Cristianismo y Justicia. Tiene infinidad de artículos publicados, más de 50 libros, y hoy está con nosotros con la percha, por la percha del último libro que ha escrito en colaboración con otro gran teólogo también vizcaíno, Javier Vitoria. El título del libro es Presencia pública de la Iglesia, fermento de fraternidad o camisa de fuerza. Está editado por Cristianismo y Justicia, donde González Faus sigue trabajando. José Ignacio, es un placer tenerte con nosotros. Ya teníamos ganas de que te pasases por aquí. ¿Qué te iba a decir? Si quieres empezamos por el libro, con motivo del libro, de la presencia pública de la Iglesia, abordando en primer lugar cómo la ves, cómo es en este momento la presencia pública y cómo debería ser, y me imagino que ahí centráis el libro. Sí. A ver, presencia pública, no sé si va a decir desgraciadamente, pero se refiere a aquello que es la iglesia oficial, porque hay mucha iglesia por ahí, la iglesia somos todos, y esto es una cosa que no se puede dejar de decir nunca, y hay mucha iglesia por ahí que tiene una presencia pública más adecuada, me parece a mí, a lo que pide el Evangelio. La iglesia oficial ha estado y todavía está demasiado metida en una estructura de poder, un papa jefe de Estado, unos representantes de la Iglesia romana que pertenecen al cuerpo diplomático. Bueno, todo esto ya da que casi la única presencia pública que aparezca sea la de la Iglesia oficial. Y da también el que la búsqueda de esa presencia pública sea o se haga desde una especie de lucha de poder a poder. El poder de un Estado que tenía que volverse laico, porque en una sociedad plural como es la nuestra, el Estado no puede estar a favor de nadie. El poder de un Estado que tenía que volverse laico y el poder o los restos de poder de una institución eclesial que antes intervenía mucho en la vida pública de los Estados y que ahora anhela seguir interviniendo. Eso, aparte de que no parece compatible con la dinámica pluralista de nuestra sociedad, suena casi más a un resto de fundamentalismo, casi diría islámico, como el que hay en algunas sociedades islámicas. Aparte de eso, tampoco es muy compatible con lo mejor del Evangelio. El Evangelio permite, en una sociedad, una situación, si la hubiera, que ya no la hay, de cristiandad, pues permite una presencia de la Iglesia identificada con la sociedad. Pero el Evangelio sugiere mucho más la metáfora de lo pequeño que fermenta. El fermento, el grano de mostaza, la levadura, y es ahí donde la Iglesia tenía que ponerse. En el libro, en una parte que me toca a mí, y analizando precisamente un texto de Ratzinger, extraigo 6 calificativos de cómo tenía que ser la presencia de la Iglesia. En primer lugar, una presencia sin poder, una presencia dialogante, que ante las cuestiones discutidas no pretende imponer su propia verdad, su propia moral, aunque sea la verdadera, pero no pretende imponerla, sino a base del diálogo y el argumento. Una presencia servicial, dialogante, una presencia molesta, porque a pesar de todo, eso sí, la Iglesia en la sociedad siempre debe de estar en los lugares donde no está nadie, donde la sociedad crea sus víctimas, en la Cañada Real, etcétera, etcétera, ¿no? Una presencia ejemplar, que se viera que efectivamente aquello que la Iglesia predica, de que Dios se anonadó, de que en Cristo Dios está como desfigurado, pues ella lo practica también, y no va por la línea del poder, sino por la Iglesia del amor. Una presencia plural, que para una sociedad donde la pluralidad es tan grande y a veces conflictiva, en la Iglesia se viera que bueno, pues hay muchas voces, como las hubo ya en el Nuevo Testamento, que está clarísimo, y sin embargo todas comulgan y convergen en la fidelidad a Jesucristo. Bien, varios adjetivos de esos, y luego a partir de aquí en cada uno de estos subtítulos pues ya discutimos
o presentamos propuestas sobre las cosas que están más en discusión, que si la ciudadanía, que si la subvención a la Iglesia, que si los acuerdos estos con el Vaticano, que si el aborto, etcétera. O sea, aterrizáis las cuestiones. Sí, pero la aterrizar en las cuestiones siempre es, esta sería una propuesta, que quiere ser solo una primera palabra, que surjan otras palabras. Para que se debata y se llegue. Si no te entiendo mal, los que hemos soñado ya después del concilio con que la Iglesia fuese perdiendo estructura de poder, desapareciesen los nuncios, por ejemplo, eso hemos ido hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Da la sensación. Yo creo que sí, dicho de una manera quizás un poco dura, pero es la impresión que yo tengo. El estamento más oficial de la Iglesia está siendo profundamente infiel al Vaticano II. Se puede hacer un análisis de la eclesiología que está latente, tanto en la Lumen Gentium explícita, pero también en la Gaudium et Spes, que se dicen infinidad de cosas sobre la Iglesia que hoy no se respeta ninguna de ellas. Por ejemplo, un solo detalle, la Iglesia reconoce en el Vaticano II que no tiene la solución a todos los problemas y hoy actúa como si de antemano cualquier problema que se plantease ya lo tuviera ella resuelto. Bien, en ese sentido yo creo que hay un retroceso importante respecto al Vaticano II. ¿Pero porque se tiene miedo al Vaticano II, a las consecuencias, o porque se ha ido demasiado lejos, como dicen algunos? Vamos a ver, antes que nada, por lo que a mí me enseña la historia, yo diría porque todo concilio ha necesitado tiempo para llegar a ser aceptado. Trento hoy para nosotros pasa como si fuera el concilio más conservador, lo cual tampoco es del todo verdad, porque en Trento hay unos documentos que son, digamos así, dogmáticos, que son muy antiprotestantes y están marcados por la lucha antiprotestante y hoy pues, quizás se escoran un poco a la derecha. Pero hay otra serie de decretos, los que se llaman de reforma o de reformazione, que son valientes y atrevidos, desconocidos, pero que en aquella época mucha gente no los aceptaba. Y uno de mis lecturas favoritas, que es Marcel Batallón, en su libro sobre Erasmo en España, cuenta de un señor que estaba en Zaragoza y desde Madrid comentaban dos clérigos, bueno, ese ha aprendido a luteranizar en Trento, porque viene de allí, ha aprendido a luteranizar. Pues ahora, a propósito del Vaticano II, esa misma reacción sigue. Por otro lado, ha habido también, que yo es lo que considero el mal fundamental, la resistencia de la curia romana. En tiempo del concilio, ya hubo monseñores de la curia que dijeron, los obispos se van, la curia se queda. Y han vuelto a hacerse eso con todas las riendas. Yo creo que el problema no está tanto en los papas, que son figuras de buena voluntad, y algunos, yo creo que Pablo VI era un hombre de gran talla, Juan XXIII por supuesto, pero para mí los papas son prisioneros de la curia romana, y no me recato de decir esto porque me parece que no soy el único que lo dice. Eso se transmite hacia las iglesias locales, esa estructura, ese retroceso, ese involutivo, se transmite hacia abajo. Es que hay un modo muy fácil de transmitirlo. En contra del Evangelio del Nuevo Testamento y de su propia tradición, en contra de todo eso, la Iglesia está nombrando hoy los obispos de una manera que puede ser legítima, pero que solo ha sido legítima en casos de excepción. Hay decretos de papas. Sobre eso escribiste un libro magnífico, sí, Ningún obispo impuesto, ¿no? Ningún obispo impuesto, efectivamente, ese libro. Bueno, entonces, claro, como el nombramiento de obispos ha quedado exclusivamente en manos de la curia romana, pues se eligen los peones que a la curia le conviene para que se muevan a su gusto. A veces hasta sin mala voluntad. Yo comprendo que un poder central puede tener muchos problemas y quiere evitarse problemas. Y cuando los obispos los eligen, como debería ser, las comunidades, pues podían ser más conflictivos con Roma. Imagínate pues lo que está pasando en Chiapas, algunas de las cosas que han pasado en Brasil. Bien, crearían problemas, pero es que nadie ha dicho a la Iglesia que ha de estar libre de problemas. Lo que le ha dicho es que los ha de resolver evangélicamente. Una de las cosas que abordas en vuestro libro es lo de la pluralidad, que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué en la Iglesia española en concreto, no sé si a nivel planetario también, le cuesta tanto aceptar eso que decías al principio, que todos somos Iglesia y que hay distintas sensibilidades y que cabemos todo y que el mosaico es más bonito que la uniformidad del gris, digamos, o del blanco y negro? Sí, probablemente. Bueno, yo soy bastante pesimista sobre la situación actual y creo que el futuro inmediato no podemos esperar nada. Seguiremos en las catacumbas durante un tiempo. Pero a pesar de todo, creo que este problema es mucho más agudo
en España que en otros lugares del mundo. Algunas de las cosas que han pasado aquí, con Pagola, etcétera, etcétera, en Francia, en Alemania, no habrían pasado. ¿Por qué? Pues porque en España, además de la Iglesia, digamos, oficial, ha habido siempre una derecha de gente muy rica, muy recalcitrante, que puede venir ya, yo qué sé, desde aquello de Menéndez y Pelayo, de Luz de Trento y Martillo de Herejes y cosas de eso, que han puesto su identidad precisamente en esa uniformidad, porque la pluralidad les da miedo. Todo aquello del franquismo, del nacionalcatolicismo, de que España si no es católica no es España, hasta que llegó un día, y te acordarás, y me estoy acordando ahora, en que cuando la Iglesia viraba un poquito más hacia el centro, no digamos hacia el marqués aquel de Valdecasas o de Valdeiglesias, no sé cómo dice, si la doctrina de la Iglesia está en contra de los principios del movimiento, yo me quedo con los principios del movimiento. Es decir, es una derecha muy recalcitrante que ha usado a la Iglesia, y la Iglesia ha sido aquí tonta útil, tonta bien pagada también, pero vamos, un poco útil, y esto ha dado lugar a que en España pues ahora está reviviendo, digamos, la línea más trágica de nuestra historia eclesiástica, que también hay otra, porque ya en el siglo XVI tienes el tránsito de la época de Cisneros, que es una época de esplendor, donde nace todo eso que se llama el eramismo hispánico, los Valdés, Teresa y Juan de la Cruz, mucha gente, y luego cuando llega otro Valdés, que ya no fue el de los hermanos Valdés, sino el inquisidor Valdés, es un giro total a la derecha, y viene la persecución, y vienen las inquisiciones, y las denuncias contra Santa Teresa, contra Juan de la Cruz, y eso parece que ha marcado todos los siglos siguientes casi. Esa derecha católica está encarnada en estos momentos, me imagino, en los movimientos neoconservadores, digamos. Me parece que sí, los conozco poco, pero la sensación que dan es eso. Quizá por ignorancia, porque a veces estos movimientos son muy piadosos y muy poco ilustrados, digamos así. Entonces, no saben hasta qué punto pueden ser utilizados, manipulados, etcétera, etcétera. Son ya inconscientemente catequizados de una manera que luego es la más cómoda para la línea de lo que sería la derecha en el sentido negativo del término. Pero la derecha eclesiástica también dice que esos movimientos, a pesar de ser así, son los que en estos momentos están ofreciendo, por ejemplo, vocaciones a la Iglesia, que de otros ámbitos no salen. Sí, el problema de las vocaciones no es tanto de número, sino de calidad. Yo no estoy tan metido como para ver, pero me gustaría ver qué vocaciones son esas, porque en mis últimos años de profesor en la facultad, ahora estoy emérito ya, pues contrastaban mucho con los primeros. Mis primeros años yo iba a clase casi con miedo, porque los alumnos sabían que se me iban a levantar. Los últimos años era al revés, les interesaba el examen nada más, y en todo caso, con los seminaristas de Barcelona, si yo decía alguna cosita que sonaba un poco distinta de las voces oficiales que ellos oían, levantaban la mano para decirme, bueno, pero dejemos las cosas en su sitio, ¿no? Es decir, un alumnado que se había vuelto muy conservador. Y yo no creo que un ministerio tan conservador tenga futuro para salvar el cristianismo en España. Tendrá futuro, pues mira, para convertirlo en una secta. Pero la misión de la Iglesia no es ser secta, es ser levadura, es ser fermento, es ser... Así que... Pero bueno, el caso de España me parece que es de lo más particular. ¿Hay miedo en el ámbito en el que te mueves, que ahora hacía referencia, en el ámbito teológico? ¿Hay cierto miedo? ¿Hay delación, por ejemplo? ¿Hay anónimos que están llegando continuamente? ¿Cómo sentir los teólogos españoles? Lo de los anónimos y la delación es uno de los grandes pecados, y diría pecados mortales, que se dan en la Iglesia y que consciente o inconscientemente son favorecidos. Vamos, y esto desde hace tiempo. Y antes aludía a las denuncias presentadas a la Inquisición contra Santa Teresa, que me he leído todo el libro. Es que son cosas increíbles, pero sin irnos tan lejos, cuando los jesuitas tuvimos el problema después de la muerte de Arrupe, con Pitau y Dech, etc., el bueno del padre Pitau, que nos decía, es que no tenéis idea de las cartas que llegan a Roma y del tono en que llegan, y algunas, dice, son realmente de gente tendría que estar en un psiquiátrico más que escribiendo a Roma. O sea, pero esa práctica sigue. Y en Roma pasa que se da audiencia a todo esto, porque a mí me parece que en todos los sistemas muy absolutistas, muy totalitarios, el miedo a la desinformación es un miedo muy grande, porque saben que no hay conexión con el pueblo. Entonces, cualquier cosa que llegan,
ya inmediatamente a ver si esto es así y nosotros no lo sabíamos y tal y cual. Y claro, si se da audiencia a todos estos un poco chifladitos, pues Eso, bueno. eso hace que vosotros mismos intentéis autocensuraros, moderaros, los teólogos me refiero. Yo intento no hacerlo, no sé si lo hago. Creo que desde mi juventud más exaltada, digamos, ahora, a los muchos años que tengo, pues sí que me he vuelto un poco más suave en las formas, pero estoy absolutamente convencido de que todo puede ser dicho si se dice bien, y yo intento decirlo todo. Y mientras Dios me dé vida, no dejaré de callar una cosa que yo creo que ayuda a que el Evangelio no esté tan desfigurado como está en Y estos por momentos. decirlo todo, en la Iglesia no debería haber ni censura ni represalias. Evidentemente que no. La verdad, decía también Santa Teresa muy bien, padece mas no perece. La jerarquía actual tiene la sensación de que la verdad perece a menos que ellos saquen las espadas enseguida en su defensa. Y no, se pueden decir cosas más o menos sesgadas, desviadas, falsas si quiere. Pero bueno, la verdad se abre camino precisamente a base del diálogo o la confrontación, los argumentos, entonces uno cede, otro da otro paso. Lo que pasa en el mundo de las ciencias, lo que está pasando, y es precioso, en el mundo de la Biblia en estos momentos, pues ya se sabe que muchos exegetas y muchos investigadores han dicho alguna tontería, porque además uno quiere hacerse famoso y la mejor manera es escribir una tesis doctoral contra todos los de antes, ¿no? Pero luego eso, poco a poco, se va asentando, van saliendo argumentos, y es así como hoy en día en la Iglesia deberían progresar las cosas. Que además es como progresaban en los primeros siglos, porque los grandes concilios cristológicos que yo he estudiado son siempre una última palabra después de muchas discusiones y acusaciones y a veces agresividades. El San Cirilo, que se pasaba de la raya porque era un poco bruto. Pero bueno, a pesar de todo, muchos obispos entonces, Antioquía, de lo más abierto, decían, Cirilo es un hereje. Y en parte tenían razón. Y muchos que hoy están en esa línea un poco de San Cirilo, pues habría que decirles con todo respeto, vuestras excelencias tienen algo de heterodoxia en sus mentalidades, ¿no? Y la justificación esa que se suele utilizar muy a menudo del escándalo de los sencillos. Que lo que hacéis o lo decís muchas veces Sí. escandaliza al pueblo de Dios. Puede tener su apariencia de verdad en algunos momentos, porque también los que llamamos izquierda o el progres, tampoco debemos ir por ahí en plan de paterle bourgeois. A veces el propio protagonismo nos puede haber hecho eso. Pero a pesar de todo es un argumento falso, porque si el pueblo no pasa su pequeño sarampión, sus crisis a su tiempo, acabará en una pérdida de fe más tarde. Al pueblo, muchas de las cosas, por ejemplo, de lo que es hoy la crítica histórica de la Biblia y demás, el pueblo no sabe nada. Y ya tendría que saber un poquito. Que de momento se pueden quedar asustados. Pero a pesar de todo, eso hace bien. Todos hemos pasado por sacudidas de esas y más bien yo creo que mi fe ha crecido a pesar de esas sacudidas, ¿no? Pues esto por un lado. Por otro lado, al pueblo a veces lo mitificamos como un conjunto de tontos piadosos y el pueblo no es tan tonto y algunas cosas ya las percibe el pueblo. Y señoras de esas madres supercatólicas, bueno, te lo cuentan sus hijos, que dicen, no, es que mi madre dice, no, mire, yo cuando hablas del Señor no me gusta, cuando hablas del Señor no me gusta, y cuando dicen esto me gusta más lo otro. O sea, no mitifiquemos a un pueblo ignorante porque tampoco es así. La mala imagen tiene mala imagen la Iglesia institucional española. ¿A qué se debe esa mala imagen? Es decir, cada vez que sale Camino, que sale Rouco en la televisión, la gente dice, bueno, pero ya están aquí sí, y están diciendo... Pues, y la tradición recuerda cuando salía Guerra Campos en tiempo del franquismo, ¿no? Claro, pero había el contrapeso de Tarancón en esa época. En esa época un poco, bueno, un poco después. Tarancón vino un poco después, sí. Porque en los momentos en que Guerra disponía de la televisión era clásico que en los bares toda la gente se salía, porque además la única televisión que se ponía era esa. Bueno, pues se debe la mala imagen a que como no permiten que se vea una iglesia plural, pues claro, su única voz no se dan cuenta de que tiene en estos momentos poca audiencia, aunque ellos crean que es la única voz posible, ni muchísimo menos. Ahora, esto se remonta ya a bastante lejos también en la Iglesia de España. Ahí me estoy acordando ahora de una novela de Bruce Marshall, un escritor inglés católico con un gran sentido del humor, que tiene algunas novelas encantadoras, y tiene una que empieza en España. Y la primera página es que ha habido, pues, más o menos la época de cuando ya las repúblicas, que ha habido tantos muertos aquí, tantos muertos, líos de esos, de violencia, serio. Y la segunda es que los obispos sacan un decreto diciendo que las mangas para entrar en la iglesia tienen que llegar hasta aquí, la falda, claro, el contraste entre lo que era la realidad y el mundo que pretenden imponer esos tíos era llamativo al principio de la novela.
Y eso pues continúa. En el posconcilio, sin embargo, en España en concreto, teníamos a Tarancón por un lado, digamos, para simplificar, pero a González Martín por el otro. Por el otro, sí. Y los dos tenían cabida y proyección social. ¿Por qué en este momento no hay esa otra contraparte, digamos, un poco más abierta, más...? Esa es una pregunta bien hecha que a mí me gustaría saber contestar, no sé si lo sabré. Yo voy a decir, de un obispo cuyo nombre evidentemente no diré, que un día que teníamos que vernos, no sé qué, me dicen, no puedo porque el obispo de allá me ha llamado y me ha dicho, ven, que necesito murmurar. De obispo a obispo. O sea, hay un sector del episcopado mayor del que parece que disiente bastante de la Iglesia, de la línea esta oficialmente impuesta, ¿no? Pero no se atreven a decirlo. No se atreven a decirlo. Públicamente, ¿quieres decir? Públicamente, sí, públicamente. Porque temen que escandalizarían, dando la sensación de ruptura, que no sería una ruptura, o quizá porque Roma, yo no sé si Roma les presiona para que no den sensación de división. No lo sé, porque en Alemania está muy claro que en el episcopado pues hay una línea más del arzobispo de Colonia y otros, y hay otra línea del Casper y el Lehmann y gente de esas que son mucho más abiertos, y la gente, los católicos, están más con uno con el otro y no pasa nada. Los nombramientos episcopales a los que aludías antes nos pueden hipotecar durante unos años en la misma tesitura o en la misma línea. Seguramente sí. Por eso he dicho que yo en el futuro no espero que podamos respirar un aire un poco más... porque además yo creo que ellos mismos en su inconsciente perciben que no tienen mucho que decir y que en una confrontación pues hay, no me meto a mí, pero en fin, el mismo Pagola, el Javier Vitoria, hay gente que tiene algo que decir, que a lo mejor lo dirá algunas veces un poco más a lo bestia, pero tienen cosas que decir y ellos no tienen nada que decir. Y entonces surge la frase que yo he utilizado muchísimas veces, que es del físico Sájarov, premio Nobel, que decía, la intolerancia es la angustia de no tener razón. Y a mí me parece que muchos de estos buenos hermanos míos y jerarcas de mi iglesia tienen la angustia de no tener razón. Y entonces se vuelven intolerantes por eso. Si hay ciertos ámbitos dentro de la Iglesia donde seguís pudiendo respirar un poco más. Me refiero a las congregaciones religiosas, por ejemplo. Eso hace que estéis en una especie de limbo. Bueno, vosotros estáis medianamente bien, pero la gente de las parroquias, la gente de la base, la gente de la calle, los que nos movemos en los movimientos especializados de la acción católica, etcétera, que sí notamos esa asfixia y que no sabemos dónde acudir o qué hacer. Sí, en general yo creo que las congregaciones religiosas en estos momentos estamos mal vistas por la jerarquía. Y no solo las, digamos, apostólicas, sino porque curiosamente hay congregaciones contemplativas, carmelitas y algunas más, donde hay una línea enormemente abierta y que a Roma le molesta, porque quisieran también que fuesen todas, pues mira, del breviario al comedor y del comedor al breviario y nada más, pero no, hay una vida contemplativa bastante abierta, que conoce mucho el mundo en el que está, que reza por ese mundo y también pues son mal vistas. Luego yo creo que hay que distinguir también, en Cataluña, donde yo estoy, no se respira la misma angustia que aquí. Se deja hacer más. La Iglesia catalana, ahora me refiero a la base de la Iglesia catalana, es bastante más abierta que algunas de aquí, y entonces allá, digamos, estamos un poco mejor, aunque claro, como somos una unidad, cuando vienen según qué noticias, pues hay gente que se echa manos a la cabeza, o que, bueno, pues nos toca sufrir, pues sufriremos, y cosas de esas. Y aparte de eso, volviendo a la frase del principio, la Iglesia somos todos, y la Iglesia es antes que nada la comunidad de los llamados a la fe, de los creyentes. Bueno, yo he de decir que a pesar de las cosas que hemos criticado, en mi iglesia me encuentro muy bien, porque hay en la base gentes maravillosas, que no saldrán ni siquiera en televisión digital, si me permites, porque que es donde saldrán. Pero hay gente maravillosa que en estos momentos están trabajando con prostitutas por allí. Todo el problema, ayer estuve con una chica de Villa Teresita, y por esto, todo el problema de la trata de mujeres en España es espantoso. Los adoratrices están muy metidos en eso, por ejemplo. Sí. Bueno, adoratrices las debía tener. Bueno,
esas no saldrán nunca en ningún sitio, y están dando el callo, y están sufriendo, no tendrán ningún apoyo episcopal tampoco probablemente, se ven obligadas a infinidad de cosas que harían echarse las manos en la cabeza a muchísimos obispos, que si una chica tiene que abortar, bueno, pues la acompaño, mira, porque si es irremediable y lo ha decidido ella, o bueno, por supuesto con las prostitutas, pues importa un poco, lo que importa es que ganen dinero. Bueno, cosas de esas que se ven de otra manera desde la crudeza y la dureza misma de la situación. Estos son iglesia. Hace poco estaba en Manresa dando un curso de reciclaje, que es un curso que está funcionando muy bien, pero bueno, aquí no quiero hacer propaganda, pero te lo digo porque tenía un curita de Chiapas que después de 40 años allí acababa de traducir toda la Biblia al celtal. Y la han traducido con una comisión de expertos en aquella lengua, que son muy pocos, un trabajo enorme, porque es una lengua que tiene poco vocabulario y muchas palabras tenían que buscar un giro para dar el significado de aquella palabra. Y bueno, me contó la tragedia también de la iglesia de Chiapas con la prohibición de los diáconos, porque ahí se había producido realmente los diáconos casados, gente que don Samuel Ruiz preparaba, formaba, que saben teología, etcétera, y que se convertían fácilmente en líderes de las comunidades. Pero claro, al poco tiempo surgía la pregunta, hombre, ¿por qué no nos los ordenan de curas y podremos celebrar la Eucaristía, que es un derecho de las comunidades? Hay ciertas cosas que son imparables y que parece que se están retrasando o intentando, pero que van a llegar, a decir... Llegarán, acabarán llegando, lo malo puede ser que lleguen mal. Y tarde. Y tarde y mal. Yo suelo decir, no sé si lo has visto en mi libro ese de la autoridad de la verdad sobre los errores documentos erróneos del magisterio eclesiástico, para que sepan que si una vez se equivocó, no digo que se equivoquen todas, pero se puede equivocar. Y allí va saliendo una constante, que es que la Iglesia acepta las cofas con 200 años de retraso. El grito aquel de la Revolución Francesa, 200 años después, Juan Pablo II dice, estos son palabras cristianas. Cuando se levanta la palabra libertad, igualdad, fraternidad, eso parece que sea un ataque a la Iglesia y tal y cual. Y podrá ser que venga envuelto en cosas discutibles, pero que la Iglesia tendría que tener aquello que dice Mateo del Mesías, no quebrar la caña. Y no apagar la mecha humeante, porque eso evidentemente era una mecha, y apagarla porque estaba así. Y así pasa con otras muchas cosas. Lo dijo el cardenal Tisserand, la hora más negra de la historia de las misiones, lo que pasó en Asia y en India, en China y en India, con Ricci y con de Nobile y demás, sí. 200 años después, Juan Pablo II te dice que Ricci ha sido el gran misionero, el gran inculturador. Bueno, se las hicieron pasar canutas y a sus sucesores mucho más. Bueno, pues estas cosas. Y lo malo es que luego a lo mejor cuando llegan es tarde, porque si lo de Ricci hubiese seguido, a lo mejor había algo que modificar o que orientar un poco yo creo que no, pero bueno, supongamos que lo hubiera, porque no hay parto sin alguna suciedad en este mundo, ¿no? Pero bueno, si hubiera mantenido sin apagar la mecha humeante, pues probablemente hoy la condición del cristianismo en China y en la India sería otra. Y ahí una oportunidad perdida. ¿Se puede personalizar el problema en España? A lo mejor es demasiado pedirte. ¿Rouco es el vicepapa sin contrapoder alguno? ¿O no depende de una persona solo la situación? Eso es lo que dicen, lo que yo oigo decir. Yo no quiero juzgar personas. Sí queda la sensación de que es el que tiene el poder absoluto aquí, ¿sí? A pesar de que lo tiene solo por un voto, que es una cosa muy curiosa, porque un voto, y como dice la gente malintencionada, que el voto que le dio en la superioridad era el de su sobrino. Bueno, entonces, en las elecciones, estás hablando de las elecciones a la presidencia de la Conferencia Episcopal. La presidencia de la Conferencia Episcopal, sí. Bueno, no quiero hablar de personas, hablo más bien de situaciones. Él verá. ¿Qué nos queda? Es decir, a la gente que nos movemos en una sensibilidad abierta y dialogante, ¿solo nos queda lo que decías antes de la mística de la resistencia? La resistencia supone siempre esperanza. Esto en Cristianismo y Justicia lo decimos mucho. Evidentemente tenemos que luchar por la justicia, que está muy mal en este mundo, pero una de las cosas que no debemos hacer es dar esperanza. Entonces, a pesar de todo, vale aquellas frases que tanto dice el Apocalipsis en una situación de persecución mucho mayor, de crisis, etc. Bueno, Dios es el Señor de la historia, y las Babilonias acaban cayendo. Por consiguiente, mira, pasaremos esta travesía del desierto, pasaremos el invierno eclesial, que dijo Rahner, pasaremos los tiempos recios, que decía Santa Teresa, porque la cosa no es solo de hoy, pero si sabemos aquí humildemente y evangélicamente resistir,
Mira, tenemos un arma muy fuerte, creo yo, o dos armas muy fuertes. La primera es el Evangelio. Y lo que no deja dormir tranquila a la Iglesia no es el progresismo más o menos, no sé si laicista, o lo que, no es el país ni cofrades. Lo que no deja dormir tranquila a la Iglesia es el Evangelio. Cógete el capítulo 23 de San Mateo, con aquella dureza de las palabras de Jesús. Ya San Jerónimo decía, eso no se ha dicho contra los judíos, se ha dicho contra nosotros para que no caigamos en eso mismo. Imponer cargas que nosotros no llevamos, limpiar el sepulcro por de fuera, amar que nos saluden y que nos digan padre y maestro y todo eso, amar los primeros puestos. Eso está ya en el Evangelio. Y otras muchas páginas. El Evangelio es enormemente subversivo. Y luego tenemos, creo yo, otra gran arma que es la mejor tradición de la Iglesia. Porque la tradición hoy en día es una palabra que cubre muchísimas cosas. Todo lo que ha salido aquí, por ejemplo, del nombramiento de los obispos, pues la mejor tradición de la Iglesia está en contra de la práctica actual. Todo lo que yo escribí en mi libro, del que siempre hago propaganda, Vicarios de Cristo, los pobres en la Iglesia y la espiritualidad, ahí está la mejor tradición de la Iglesia. Entonces, son dos armas serias, procuraremos defenderlas naturalmente con sensatez, con sentido común, sabiendo que la hora no es una hora de triunfo y de gritar, pero no nos han de hacer perder la esperanza, ni muchísimo menos. De la resistencia a la esperanza, ¿algún proyecto entre manos, aparte de este libro que acabas de presentar? Personal. Mi proyecto es prepararme para la llamada del Señor. Pero bueno, aparte de eso, tengo en manos un libro, entre manos, que no sé si lo podría acabar, que se titulará, porque a mí lo primero que se me ocurre son los títulos, se va a titular Otro mundo es posible desde Jesús. O sea, parodiando el título aquel de la Susan Sontag, que es Otro mundo es posible, sí, Otro mundo es posible desde Jesús. Y entonces hay una primera parte yo fui el que inventó la paráfrasis aquella, el anuncio de Jesús, el reino de Dios llega, hoy no se entiende, pero se puede decir de una manera laica que entienda todo. Otro mundo es posible desde Dios. Pues bueno, al recoger, ampliando algunas cosas, que quizá algunas había publicado, pero ampliadas y demás, una primera parte de lo que puede ser el mundo que Jesús entrevé. La lucha contra los ricos, la preeminencia de los pobres, las curaciones, todo el poder curador de Jesús, la manera de ejercer la autoridad, Jesús, una serie de cosas de esas. A partir de ahí, una segunda parte, que sería, bueno, pues otra iglesia es posible. Y la tercera, que es la más difícil, que es en la que estoy, si todo esto es así, ¿cómo es posible? Porque la iglesia está mal, pero el mundo está peor. Quiero decir, en un mundo donde siempre triunfan los malos, ¿cómo tiene que vivir el cristiano que cree todo eso de Jesús? ¿Cómo tiene que vivir su fe? En un mundo donde ya lo estás viendo, la crisis económica la provocaron unos cuantos canallas y van a salir de ella beneficiados. Porque creceremos y creceremos más, pero la tasa de paro habrá aumentado y eso será ya natural. Bueno, ¿cómo? Y esto tiene que ver mucho ya con la oración, con la crítica al progreso bien hecha, tal como la hace Metz, como la hacía Simone Weil, como la hizo Walter Benjamin, que son... Bueno, Benjamin no era creyente, ni muchísimo menos, pero el progreso nuestro tiene también su pecado original, como dije el otro día en la presentación. A partir de ahí, ¿cómo vivir la fe en esa situación? Porque yo no espero aquello de mi querido amigo Lapordeta, de que habrá un día en que todos... Más bien yo soy de la otra canción, de que cuando el pobre nada tiene ya un reparto y todo eso, no es que cambiaremos el mundo, pero va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Y esa experiencia de Dios en nuestro caminar, en el otro simplemente. Me gusta mucho decir, parodiando una frase de San Ignacio, que dicen de él que había dicho que había que ser contemplativos en la acción, pues a decir contemplativos en la relación. Saber ver en el otro con sus posibilidades, con sus promesas, con sus defectos, con todo lo que sea, pero saber ver algo de Dios ahí, que es lo que hay que cultivar, y que Dios quiere que aquello sea lo que domine en aquella persona. Bueno, un gran proyecto, un proyecto muy ilusionante, y te emplazamos a que nos lo presentes también aquí cuando esté algún día sale impreso. Yo todavía no estoy en silla de ruedas. Yo le digo al Señor, si tú quieres que lo acabe, pues dame vida, y si no, pues si me llamas, pues señal de que no hará falta, porque a mis años uno no puede aspirar a más.